Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado, Enrique Ochoa Antich, dirigente político. Pero aparte de político, ¿qué eres tú, Enrique? Bienvenido. Hola, Vladimir. Bueno, contento de estar en este nuevo programa tuyo. No había venido hasta ahora aquí. Bueno, ¿qué más seré yo? Escritor, luchador social, fui defensor de los derechos humanos. La otra faceta distinta a la política que me gusta es la escritura. O sea que yo escribo literatura. Tengo algo así como 3 o 4 novelas guardadas. ¿Tienes alguna sobre Venezuela? Tengo varias. De hecho, hay una que transcurre en 150 años de historia, que es la saga de dos familias que se encuentran y se reencuentran. Una novela que comencé a escribir, imagínate tú, en el año 73. Y la he ido arrastrando y arrastrando en mi vida. La corrijo, la vuelvo a escribir. Te subieron un título. Ajá. Lo que el viento se llevó. No, o sea, se va a llamar La pasión inútil. Se llama esa ¿La política es una pasión inútil? Bueno, digamos que a veces la vida misma parece una pasión inútil. Esa es una frase de Sartre, que dijo alguna vez: Dios ha muerto o algo parecido, y somos una pasión inútil, dijo Sartre. Bueno, efectivamente la política tiene, digamos, el poder a veces termina siendo un poco fatuo. Ahorita justamente estoy aprovechando esta pandemia, decidí meterme en un viejo proyecto literario que es una novela sobre un personaje que a mí siempre me atrajo mucho, que es Carlos V. Porque tú sabes que él tuvo la peculiaridad... El quinto malo. Bueno, pero él tuvo la peculiaridad de ser el emperador del imperio más grande de la tierra, aquel que se decía que no se ocultaba el sol en ese imperio. Y sin embargo, un buen día, viéndose cansado, fatigado y enfermo, decidió renunciar al imperio y se encerró en lo que yo creía de verdad que era un monasterio, y investigando, bueno, si era un monasterio, el monasterio de Yuste, pero él convirtió al monasterio en un pequeño palacio, ¿no? Comía de todo, tenía criados, o sea, había toda una parafernalia. No perdió la maña de rey. Sí, no, yo me imaginaba siempre, yo tenía la idea de que él se había encerrado en una especie de monasterio tipo monacal. ¿No será que tú estás construyendo tu propio monasterio para escapar de la política? Bueno, porque no te fue bien en la política, no te ha ido como tú querías. Sí, bueno, pero no solamente por eso, quizás también por eso, pero yo te quiero confesar que yo tenía una frase hecha, que yo se la decía a algunos amigos. Recuerdo que a Pompeyo se la dije alguna vez, a Teodoro se la decía cada rato, que tú sabes que también escribió. Por ahí hay unos libros de cuentos que yo he estado queriendo que alguien me ayude a conseguirlos de sus familiares, porque él dejó 3 libros de cuentos, o por lo menos un libro de cuentos. Una novela que escribió en el San Carlos la quemó, la rompió, porque consideró que era muy mala, pero él siempre me dijo que los cuentos que había escrito eran buenos. Y yo alguna vez le decía a ellos que yo a los 50 años me retiraba de la política, porque la vida alcanzaba para dos vidas, y que yo quería una parte de mi vida hacer política y otra parte de mi vida hacer literatura. O sea que cuando llegues a los 50 te vas a retirar definitivamente de la política. Entonces, ¿qué ocurría? Pompeyo una vez, recuerdo, en un ascensor de Pajarito. De Pajarito me dijo: no digas eso, no digas de esta agua no beberé. Porque él estaba haciendo campaña como candidato a alcalde en Caracas, tenía ya 60 años, sí. Y salió muy bien. Yo voté por él. Quedó de tercero, pero salió muy bien. Claro. Obtuvo 20 y pico % de votos, lo cual era una cosa insólita para un partido como el MAS en Caracas. Pero recuerdo que entonces yo le dije: oye, yo a tu edad estar recorriendo barrios, ir a meterme en la política y perder tiempo en reuniones políticas, no, yo todavía estoy dedicado a otra cosa. Por cierto, pero fíjate tú, aquí estamos, porque la política, como todo el mundo dice, es un gusanillo. La política es un vicio, una pasión también, y a veces no solamente es una pasión inútil, es una pasión útil y necesaria, además muy necesaria para que los países puedan avanzar, ¿no? ¿Por qué no eres candidato en estas elecciones, Enrique? Cuando tú estabas, bueno, sí, tú eras el retrato hablado de un candidato en estas elecciones. Sí, bueno, y quise serlo, ¿no? Yo, de hecho, escribí un artículo que se llamaba las peripecias de un candidato casi unánime que no pudo ser. Bueno, sí, yo quise ser candidato y solamente ponía varias condiciones. Una, que fuese en mi circuito.
Yo no quería ser candidato. Algunos me ofrecieron que me fuese para el Valle, que me fuese para Catedral, etcétera, porque el circuito donde yo estaba, en la alianza aquella, la alianza que está constituida alrededor de algunos de los partidos que estuvieron en la mesa de diálogo nacional, ese circuito lo exigía y lo terminó exigiendo y se terminó quedando con él el candidato al Partido Acción Democrática y un candidato que no recuerdo su nombre, que es el jefe de ellos en Caracas. Bueno, yo quería ser candidato por ese circuito porque nací allí, viví 27 años allí, fui diputado por ese circuito, crié a mis hijos en ese circuito y bueno, consideraba que ese era el sitio donde yo quería ser. Y la otra condición era que quería que se produjera una cierta unidad de los factores de la oposición democrática. Yo no soy unitarista y yo conversaba mucho con Claudio Fermín a este propósito porque coincidíamos en algunos momentos dentro de la oposición en no al unitarismo. El que quiere abstenerse y el que quiere votar no pueden estar unidos. El que pide una intervención militar extranjera y el que quiere que la solución sea venezolana y soberana no pueden estar unidos, eso es evidente. Pero ¿será que los partidos te vieron como alguien muy incómodo y dijeron, no, este señor es muy exquisito? No, fíjate, pero no, es que después, pero yo decía, los que van a participar, los que ya hicieron el deslinde, todos ellos deben ir unidos, decía yo. Y se había logrado el apoyo porque me habían ofrecido el respaldo, el MAS, Alianza Avanzada Progresista, Cambiemos. ¿Y por qué no me echaste pichón solo, Enrique? Bueno, porque sí me pareció que, siendo honesto y poniendo los pies en el piso, eso podía terminar siendo una candidatura simbólica, ¿no? Es decir, yo no ¿Qué quería... tienen de malo los gestos simbólicos en la vida, Enrique? No, depende. Yo creo que hay testimonios. Yo creo que la política y la acción Está hecho de la vida simbólicos. está llena de testimonios, claro que sí. Pero creo que a mi edad, porque la vida de todos nosotros está llena de testimonios, ¿no? Y de candidaturas simbólicas. Imagínate la cantidad de veces que todos nosotros, sí, pero imagínate la cantidad de veces que nosotros fuimos candidatos sabiendo que íbamos a perder. Pero bueno, la mayoría de las veces. Claro, la misión era buscar votos, la misión era que el partido creciese, que el proyecto político creciese, toda aquella cosa que uno tenía en la cabeza, pues, y en el corazón. Pero bueno, me pareció que esta edad sí ya no valía la pena, ¿no? ¿Cuáles son los mitos que ya no acompañan, Enrique? Porque me imagino uno hace sus propios mitos, uno consigue cosas. Bueno, el mito ¿Qué más cosas tú, por importante, ejemplo, qué cosas que tú ya digas, mano, caramba, mira, esto es una pamplina, esto no sirve para nada? Tanto que creí. Bueno, desde el punto de vista político, la ruptura revolucionaria. Ese es un mito. Es decir, y eso, tú sabes que yo digo que una de las tragedias, mejor dicho, la tragedia nacional que estamos padeciendo en Venezuela se debe a que llegó al poder una izquierda que no había hecho el proceso que hicimos en el MAS durante 20 años de debate político. Es decir, ahora pareciera que en algunas cosas que empiezan a decir Maduro y Jorge y ellos, están empezando a decir las cosas que en el MAS decíamos en los años 80. Que ellos son una especie de masista con efecto retardado. Masista con efecto retardado, pero la pequeña diferencia es que nosotros hicimos todo eso en la oposición, en un proceso de debate, de reflexión, viendo lo que pasaba en la Unión Soviética, viendo lo que pasaba en Cuba. Pero fíjate, tú tanta discutidera y el MAS se volvió leña. Claro, pero... queda el MAS, pero me refiero a lo que era el MAS antes. Claro, pero digo yo... No se va a poner bravo Felipe conmigo. Caramba. Lo terrible es que estos amigos hicieron la reflexión usando el país como laboratorio. Entonces imagínate tú la tragedia nacional, ¿no? Es decir, entonces descubrieron que el estatismo no sirve. Después de 15, 20 años de estatismo, destruyeron la economía nacional. 1000 y pico de empresas privadas estatizadas que están entonces, todas ¿cuántos quebradas? años tendría que pasar para que ellos más o menos entiendan el modelo que ustedes proponían? Bueno, yo te decía del mito, porque es que la idea de que hay un momento en el cual hay una ruptura revolucionaria, entonces todo empieza a cambiar, ¿no? El día, el asalto al Palacio de Invierno y sobre las ruinas del pasado reconstruiremos el futuro, etcétera. Bueno, cuando se convenzan de que el proceso es evolutivo, que el proceso es reformista, ojalá que lo empiecen a entender, ojalá que estas elecciones hay otro mito que yo no sé eso. si tú llegaste a creer en él, que es el mito del hombre nuevo. ¿Hasta dónde es posible un hombre nuevo? ¿Creíste en eso alguna vez? Bueno, fíjate que nosotros participamos sin darnos cuenta en una verdadera revolución, que fue la de los años 60 y de la de los años 70. Y si tú te pones a ver, esa fue una revolución cultural que realmente en cierta forma produjo un hombre nuevo y una mujer nueva.
Es decir, la relación hombre-mujer es completamente diferente después de la pastilla, por ejemplo. Hasta de la minifalda. Después de la píldora, después de todas esas cosas, la liberación femenina, todo aquello de los años 60 y 70, no tiene nada que ver la relación de nosotros con nuestras mujeres que a la relación de nuestros hermanos mayores, de nuestros padres, etcétera. La relación con los hijos, hay que ver la veneración que había antes de un hijo frente a un padre. Bueno, todo eso cambió mucho en los años 60 y en los años 70, con los Beatles, las luchas, el mayo francés, vamos a tomar el cielo por asalto, la primavera de Praga, todo aquello que fue una verdadera revolución. En cierta forma construyó un hombre nuevo, pero el hombre nuevo no se construye, tú sabes, de la noche a la mañana y no destruyendo el pasado, sino en un trabajo cultural. La revolución, el concepto de revolución cultural quedó muy dañado, muy estropeado, porque está asociado a lo que hizo Mao en China, que fue, bueno, destruir todo lo que había y al final no construyó sino miseria en sus tiempos, ¿no? Unificó a China y sin eso no sería posible que fuese lo que hoy es, eso es verdad. Pero yo sí creo que hubo una revolución cultural, y las revoluciones culturales son progresivas, no son de un momento para otro. ¿Qué otro mito se ha derrumbado en tu vida? Oye, imagínate tú, pues si tú supieras que si me lo pones así, bueno, claro, en mi vida yo fui católico. Yo fui hasta los 15, 16 años católico. Con Dios. Ya no existe para ti. Me peleé con Dios. ¿Por qué peleaste con Dios? Momento. No soy ateo tampoco, soy lo que llaman agnóstico, pues decir, no me meto en ese enredo. Creo que somos, a veces yo le digo a mis amigos católicos, yo le digo, mira, la fe es un pecado de soberbia, porque el ser humano es tan pequeño, en esta inmensidad del universo, que atreverse a creer y afirmar que Dios existe es un acto de soberbia. ¿Y cuando se dice fuerza y fe? Fuerza y fe. Bueno, me está llevando ya a terrenos políticos escabrosos. Yo con la fuerza y la fe van juntas, ¿pueden ir juntas o no? Sí, claro que sí, no, la fe, digamos, la fe política, la fe en el ser humano, la fe en la capacidad de transformarnos, la fe en la confianza que tenemos que tener los venezolanos de que somos capaces de reencontrarnos y de reunificarnos. Después que te peleaste con Dios, Él no te mandó ninguna señal para hacerte reconsiderar tu punto pues de vista. No, si supieras que no, yo, claro, vamos a decir, me leí los evangelios, puedo decir que soy cristiano, si se quiere, ¿no? En cierta forma, me gusta muchísimo el pensamiento de Cristo. Cuando fui activista de derechos humanos, llegué a la conclusión de que la primera teoría de los derechos humanos, si es que puede llamarse así, en cierta forma fue el pensamiento de Jesucristo. Cuando dijo ama al prójimo igual que a ti mismo, de alguna manera está estableciendo un principio ético que es fundamental en los derechos humanos, que es que los derechos tuyos llegan hasta donde empiezan los míos y que los derechos tienen que respetarse, que yo no puedo tener el derecho de violentar tus derechos. Entonces, pues digamos que con Cristo, con la figura de Jesús, sí me reconcilié muchísimo, ¿no? A veces incluso cuando me tocaba por razones políticas ir a una misa, rezaba el Padre Nuestro, ¿no? Pero lo hacía con sinceridad. Lo hacía, digamos, lo hacía porque me gusta, ¿no? Mira, cuéntame, hace unas cuantas décadas, yo recuerdo un cuento de una novia que te pegó un control del televisor aquí en la cara. ¿Por qué pasó eso? Vale, háblanos un poco de eso. Bueno, ya está entrando en esos terrenos más íntimos. Bueno, sí, yo tuve una convivencia, yo he tenido 2 matrimonios en mi vida y tuve una convivencia larga de 3 años. En esa convivencia, pues hubo un momento en el cual, bueno, si vamos a echar cuento en detalle, en esa época que no había celulares, nada que se le parezca, me llamaron por teléfono, como me llamaba tanta gente por razones de los derechos humanos. Por razones de los derechos humanos yo tenía una contestadora y yo escuchaba primero quién me llamaba, y muchos de los mensajes que eran sobre temas de derechos humanos, si no eran urgentes, pues bueno, los dejaba guardados, los anotaba y a la mañana siguiente, pues a las 9, 10 de la noche, a menos que fuera algo urgente, que había que salir a una cárcel a resolver algún problema o lo que fuese. Bueno, fue una llamada de una mujer que yo ni recuerdo quién era, ni sabía su nombre, y entonces, bueno, la muchacha que estaba sentada al lado mío viendo televisión, literalmente perdió el control. O sea que como Ochoa, usted pierde el control. Y tú sabes, oye, y tú sabes que lo más cómico del asunto es que al día siguiente, tú ese detalle no lo recuerdas, al día siguiente yo recibía de Paulina Gamos, la presidenta de la Comisión Política Interior. Es que yo estaba contigo, por eso que yo conozco el cuento, porque yo estaba en la subcomisión de Derechos Humanos, ese cuento buenísimo. Entonces yo tuve que ir a recibir
Claro, algunos me decían, no vaya, ¿cómo vas a ir así? Porque claro, yo pensé incluso que había sido más complicado, fue sencillamente un moretón en el ojo, cuando me tiraron el control en el ojo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago yo? Voy, no recibo. Algunos me recomendaban, ¿cómo vas a ir así? ¿Te da pena? Y yo dije, no, yo voy. Y listo, y me presenté, y como tú mismo lo recuerdas siempre, a todo el mundo le decía, yo puedo decir que me pegué con una puerta, yo puedo decir que me caí por una escalera, yo puedo decir que me atracaron. No, la verdad verdadera es que me pegó la mujer. ¿Qué voy a hacer yo? O sea que entonces, y la única vez que te maltrataron tú y una mujer, Enrique. Bueno, otras cositas, pero no. En el alma sí, en el alma muchísimas. Tienes muchos controles pegados ahí. En el alma sí, claro. No solamente de las mujeres, digamos, con las que he estado casado y he tenido una relación permanente, sino algunas de las relaciones. Claro. Enrique, has escrito libros, pues ya tienes tu libro, sembraste árboles, me imagino, ¿alguna vez o no lo has hecho? Bueno, no fíjate tanto. que quizás no. ¿Hijos tienes, por supuesto? Sí, tengo hijos. ¿Qué te falta? Muy bello. Bueno, me faltaría poder participar. Hay dos cosas que me faltarían. Primero, poder participar de un proyecto político que llegue al poder y que pueda desde ¿Y no te pasó con Caldera, pues? No me pasó con Caldera porque, como tú sabes, yo adversé la candidatura de Caldera dentro de quería apoyar a Chávez. Fui único, no quería respaldar tampoco a Chávez. Yo lo que quería, en esa época además no estaba ni siquiera el candidato Chávez estaba preso. No, claro, estábamos en la causa R. Sí, me tentaba a veces la idea de que el más... Que por cierto, él fue el único diputado que rompió el tubo de la causa R en el cual yo entré. En Caracas, sí, la causa R se llevó todos los circuitos y ese no. Bueno, pero en ese momento yo fui uno de los dos votos en contra en el Consejo Nacional. Recuerdo que mirando a Teodoro, que estaba en la primera fila cuando me tocó hablar, yo dije, este es el peor error que ha cometido el MAS en toda su historia, y creo que no por casualidad. Ese es un punto de inflexión en el cual el MAS empezó a caer. O sea, tú esperaste a Teodoro en la bajadita, fue al revés. Un pacto contra natura. Tú esperaste a Teodoro en la bajadita. Nos esperamos mutuamente, los dos nos encontramos en la bajadita del MAS, ¿no? Pero sí, yo creo que fue un error histórico, como fue un error histórico haber respaldado a Chávez, como lo reconoce el MAS. ¿Tú no votaste por Chávez? No, ni por Sara Romer. Esa es la única elección presidencial en la cual me he abstenido. Al final terminé quedándome en la casa. Yo fui al último almuerzo que tuve yo con Chávez, que fue a finales del 97. Recuerdo cuando él se sentó en la silla, él me dijo, nosotros te tenemos entre nuestros planes. Tengo a William Izarra, el coronel de testigos. Nosotros te tenemos entre nuestros planes. Y yo, es increíble que lo pueda decir ahora tal cual y como ocurrió. Yo le di como argumento para decirle que no lo podía apoyar, que yo estaba de acuerdo con la economía de mercado y él no estaba de acuerdo, porque yo me había leído la agenda alternativa y me daba cuenta que su plan, por ejemplo, era estatizar las empresas de Guayana, y recuerdo que le puse como ejemplo las empresas de Guayana. Yo le dije, yo estoy de acuerdo con privatizar las empresas de Guayana y tú no estás de acuerdo. Fíjate tú, las estatizaron, una empresa que Sidor, mal que bien, daba ganancias, le pagaba a sus trabajadores un 20% de dividendos todos los años. Tenían 20% de acciones los trabajadores, que fue la privatización que hizo Teodoro en Guayana, con Sidor. La estatizaron, le quitaron las acciones a los trabajadores en nombre del pueblo, y unos cuantos años después están convertidas casi en una chatarra. Tienen que pagársele 350 millones de dólares todos los años en subsidios para medio mantenerla. Todas esas empresas están convertidas en desaguaderos de los dineros públicos, que producen déficit fiscal, que producen inflación y que producen hambre para los pobres que se decía que querían defenderse. Entonces, ese fue el único momento en el cual yo, digamos, pensé, ¿no? Después tuve algunos momentos en que consideraba, pero alguna vez hablando con Aristóbulo, recuerdo que se brincó en la silla, porque yo le dije, oye, ustedes no me pueden respaldar a mí como diputado sin que yo respalde a Chávez. Eso no es posible. Pero, o sea, tú siempre estás buscando apoyo, pero no te quieres comprometer. ¿Cómo es eso? No, porque, imagínate, 27 años de mi vida comprometido con un partido como el MAS. Yo adversé la candidatura de José Vicente Rangel en el 78 y le hicimos la campaña. Y adversé la candidatura de Caldera, pero le hicimos la campaña porque era una decisión del partido, ¿no? ¿A quién no le das campaña hoy? ¿A quién no le haría campaña? No, hay mucha gente a la cual no le haría campaña. Nicolás Maduro no le haría campaña. Imagínate. A Diosdado. A Diosdado mucho menos. A Leopoldo López. Leopoldo López tampoco. Entonces nombrame uno al que sí le haría campaña. Bueno, hay muchísima gente en el centro que yo creo que
todos los que están colocados, digamos, los líderes políticos, los voceros que están colocados en ese inmenso centro político que está en el país, por supuesto, con condiciones, etcétera. Yo sí creo que cualquier nombre que surja ahí, cuando yo salía en el 2018 a respaldar la candidatura de Falcón, sin estar, digamos, aliado ni unido al partido ni nada que se le pareciera, era justamente cuál era mi argumento con los abstencionistas. Yo le decía, el que sea, no porque diga yo que Henry Falcón sea el que sea, a mí me pareció que fue un excelente candidato, que tiene condiciones y que fue un excelente gobernador de Lara, pero lo que yo le daba como argumento a los abstencionistas es cualquier abstención, cualquier abstención es un voto por el gobierno, es votar por el gobierno. Entonces, de modo que sí, que ahí en el centro político creo que hay muchos nombres que podrían... A ti Diosdado te ha calificado bien y te saca de vez en cuando Pues del sí, mazo. hombre, chico, yo no sé. ¿Cómo te sientes ser buen alumno de Diosdado? Y siempre uno se preocupa un poquito, ¿no? Cuando él hace esas cosas, pero no me incomoda, fíjate tú, porque como yo creo que el país está partido lamentable y dolorosamente en dos, ahora menos, porque ahora hay mucha gente en el centro político, ¿no? Moviéndose. De los dos extremos hay gente que se desprende, más moderados, que se empiezan a encontrar en el camino. Eso es cierto. Pero sin embargo me parece a veces que es una cierta tribuna para poder hablarle al sector que está allá, ¿no? Y te voy a decir un secreto que no lo he dicho mucho. Diosdado cree que él me sacaba cuando él quería. Y yo tenía un truco para que él me sacara cuando yo quería. Así, ¿lo puedes revelar? Bueno, no es tampoco tan complicado, tú sabes, es sencillamente tener un poco la astucia del momento y cómo decir las cosas. Entonces, por ejemplo, él no se daba cuenta, yo creo que él no se daba cuenta. Yo armaba unos tweets que criticaba a la oposición, porque eso es lo que a él le gusta, ¿no? Que uno, él te pone a ti y me pone a mí cuando criticamos a la oposición, pero edita y quita la parte cuando hablamos mal del gobierno, ¿no? Entonces yo armaba los tweets de manera tal de que él comenzara hablando contra la oposición, pero al final yo hablaba mal del gobierno. Entonces él tenía que leer el tweet completo. Entonces lo ponía a él a leer una parte. ¿Tú te imaginas cómo sería un gobierno de Diosdado? ¿Te has imaginado? Pero Diosdado tiene todas las características de un fascista. Y yo no lo digo como, digamos, como una descalificación, ni moral ni personal, de esas que, por cierto, él habitualmente comete en su programa, ¿no? Que es la destrucción, la descalificación moral, que son procedimientos propios, típicos de la cultura comunista y de la cultura fascista. Yo no lo digo de ese tipo como una descalificación moral ni nada que se le parezca, pero él tiene todas esas características. Es un militar con... ¿Quién es su contrafigura en la oposición? En la oposición, yo diría que claro, guardando todas las distancias, sin lugar a dudas guardando todas las distancias, pero su contraposición son Leopoldo y María Corina, que también son autoritarios, que también son autocráticos, que también quieren imponer una sola visión, que son de un extremo, que consideran que la vigencia de su proyecto político es la extinción del otro. Y bueno, así, imagínate tú ¿A qué le tiene miedo Enrique Ochoa Antich? Bueno, yo le tengo miedo en el plano estrictamente personal, le temo a la soledad. La soledad no me gusta, en este momento la vivo, pero no me gusta la soledad. No creo que los pueblos condenados a 100 años de soledad, como termina la novela de García Márquez, tengan una segunda, bueno, mejor dicho, como él dice ahí, no tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno, efectivamente, creo que le temo a la soledad. ¿A qué le tienes asco? A la corrupción, a la inmoralidad. Fuimos educados así. En mi casa, mi papá en eso era, tú sabes, como fue el tuyo, pues. Eran una sola pieza. Eran honestos no solamente en términos de no cogerse los reales, de no meterle... ¿Cómo habría resultado la historia si, por ejemplo, en vez de haber sido Fernando Ochoa el militar, hubiese sido tú y al revés, y él hubiese sido el político? Bueno, si mantenemos las dos generaciones, quizá hubiésemos sido lo mismo, porque él es un ejemplo de su generación.
Él es un ejemplo de la generación de los 50. Yo siempre digo que él cometió el error de meterse a militar, porque él quizás era hasta más político que yo. A él le gusta, a mí no me gusta mucho la fiesta, no me gusta, tú sabes, los convites. A él le encanta conversar con la gente y reunirse con la gente. A mí yo no Pero soy, me dijeron que tú eres que cantas y cosas, ¿no? Ah, pues sí, además te conté que viví 4 meses de mi vida de tocar guitarra en las calles por Europa, y tengo muchos cuentos sobre eso. Yo estuve preso una noche en Londres por estar tocando guitarra en Piccadilly Circus, pero eso es una historia muy larga quizás para contarla en este programa. ¿Y cantas también? Sí, canto y hago canciones. Ese era uno de mis. Por lo menos, ¿sabes? De mis. Dinos la letra de alguna de tus canciones. Más complicado, pero. ¿Son muy complicadas? No, hay canciones de muy diversos tipos. Tuve mi época de canciones de protesta. Tengo una canción para Ho Chi Minh en el momento en que hubo la victoria en Vietnam. Tengo una canción de ese tipo. Y tengo, por supuesto, canciones de amor. Mujer que se cruzaba en el camino de uno, mujer que inmediatamente uno tenía la intención de expresar lo que uno estaba sintiendo en una canción. De modo que sí, fue una época muy bonita. Después la he ido dejando dolorosamente la guitarra porque me di cuenta quizás que no tenía las habilidades suficientes, ¿no? Y entonces sí, ya tengo muchos años que no hago canciones, etcétera. Pero sí toco guitarra. El otro día que hubo el cumpleaños de mi suegra, lamenté porque se nos pasó el tiempo, etcétera, de no haberle cantado unas canciones, que era una idea que yo tenía de cantarle unas canciones con la guitarra. ¿Qué canción le cantarías a Nicolás Maduro, por ejemplo? Bueno, ¿tú te acuerdas de aquella canción que cantábamos el muchacho, ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe? Sí, bueno, yo le diría, ¿de qué se ríe Nicolás Maduro? Mira el país que está dejando como herencia, ¿no? Entonces, no sé de qué. ¿Y a Guaidó qué canción le cantaría? Bueno, quizás la misma, porque ¿de qué se ríe? ¿Cuál es la oposición que está dejando como herencia? Imagínate, después de 2 años de estar en este trajín en el que nos metió, está dejando una oposición más destruida, más devastada de la que estaba hace algunos años. Bueno, Enrique, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Bueno, Vladimir, muy contento de estar en tu programa. La próxima vez lo hacemos con la guitarra. Bueno, cómo no, aunque eso se la debes a Goyo, que dijiste que ibas a cantar con él. A Goyo y a Vanessa, que tienen esa promesa de hacer un programa con la guitarra cantando en público. Bueno, así es, se lo debes a Contrapunto. Así es. Así es. Bueno, Enrique, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta aquí este episodio de Vladimir y Punto con Enrique Ochoa.